Muy buenos días, un gran placer, un gran gusto verlas y verlos a todos los que se pueden meter desde los diferentes lugares. Está aquí presente la especialista en el tema que vamos a ver hoy, Ana Carolina, mi hija, y Ana Descalza, ahí su nombre artístico de bióloga. Y el día de hoy, pues es un tema muy importante que además, pues en algunos de ustedes que habitualmente no se meten al diplomado, pues también les ha interesado mucho, puesto que es un tema que a todos nos afecta, tiene mucho que ver con lo que comemos, cómo lo digerimos, pero no solo físicamente, sino también pues todo lo que habitualmente nos estamos comiendo, ¿no? Mentalmente, emocionalmente. Y bueno, los que han leído, los que están en el diplomado, pues esta relación tan directa que existe entre el cerebro, el corazón y el intestino. Y el día de hoy específicamente pues entre cerebro e intestino. Así que bueno, les doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Ana, que estás con nosotros. Gracias. ¿Quieres darles un saludo para que ya empecemos? Hola, pues yo soy Ana, soy estudiante de biología, estoy a punto de acabar la carrera y no es que sea muy experta, solo sé leer ciencia, entonces les transmito todos los conocimientos que yo he obtenido tanto de mi carrera como de los artículos científicos que he leído y espero que les guste. Pues claro que sí. Pues bueno, vamos a hacer hoy un poco diferente la sesión. Vamos a hacer una pequeña meditación de inicio. Después Ana va a tener su presentación. Entonces, pues nos vamos a sentar como nos sentamos para meditar, de preferencia con los pies pegados al piso, las rodillas en ángulo recto y también el tronco recto sin que esté rígido. Si puedes estar descalza, mucho mejor para que pises. Vamos a cerrar nuestros ojos y a poner la atención en la respiración. Al inhalar sentimos en la punta de nuestra nariz la frescura del aire que entra. Podemos seguir el cauce de la respiración. Nos podemos dar cuenta cómo se hincha nuestro abdomen y nuestro tórax, nuestro pecho, y luego seguir también la salida del aire. Puede ser por la nariz o por la boca, como se sientan cómodos. Si la atención se va detrás de algún pensamiento, que puede pasar muchas veces de una forma muy amable, sin ningún juicio, la volvemos a traer a la respiración. Y ahora vamos a poner la atención en nuestros pies, en los dos pies. Vamos a descubrir si tenemos alguna sensación en la punta de los dedos de los pies, en la planta de los pies, en el empeine. Si no tenemos sensaciones, no pasa nada. Sensación puede ser frío, calor, humedad, picazón. Cualquier sensación que tengamos en los pies, solo la reconocemos, ni siquiera la tenemos que nombrar ni juzgar. Y si el pensamiento se lleva nuestra atención a algún otro lado, respiramos, volvemos a poner la atención en la respiración y la llevamos a los pies. Ahora con la siguiente exhalación vamos a dejar de poner la atención en los pies y los vamos a llevar a nuestras piernas, de las rodillas a los tobillos.
Del mismo modo, puede ser que el roce del pantalón, de la falda, la silla, nos cause alguna sensación. Simplemente estamos atentos a percibir esa sensación. Puede haber también algún dolor o alguna tensión. No pasa nada, simplemente la reconocemos. Y de nuevo nuestra atención a la respiración. Con la siguiente exhalación, soltamos la tensión de las piernas y la llevamos a nuestros muslos, de las rodillas hasta la unión del fémur con las caderas. Ahí quizás algunos tengamos una sensación de pesadez. Sin juzgar, solo reconocer. Y con la siguiente exhalación suelto la tensión de mis muslos y la llevo a mi pelvis, a toda la zona pélvica. Igual, del mismo modo, veo si tengo alguna percepción, alguna sensación. Si tengo alguna molestia, puedo reacomodarme, balancearme un poquito hasta que me quede bien. Y con la siguiente exhalación retiro la tensión de la pelvis y la voy a llevar a mi abdomen, intestino, y también a todo mi tórax, imaginando ahí todos los órganos vitales internos que están ahí, protegidos por las costillas, protegidos por las vértebras. Eso es si tengo alguna situación, puede ser de comodidad, de incomodidad. Tanto la parte anterior como posterior de mi columna, pensando en todo lo que por ahí se distribuye, la serie de nervios como cables que van conectando todas nuestras partes. Y con la siguiente exhalación voy a soltar la tensión de mi tronco y la voy a poner en mis hombros, mis brazos y hasta la punta de los dedos de mis manos. Puedo poner mis manos palmas arriba. A veces así es más fácil tener percepción de movimientos en las palmas de las manos, como pequeños latidos, como si nuestras manos se convirtieran en montañitas que se inflan y se desinflan. Y también si no percibes nada, está bien. No juzgamos, simplemente estamos atentos. Igual en los hombros, podemos incluso moverlos un poco hacia arriba, hacia atrás. Si tenemos alguna tensión o alguna incomodidad, registrarla, darnos cuenta.
La simple atención muchas veces alivia, mitiga el dolor. Y con la siguiente respiración voy a soltar la tensión de mis hombros, de mis manos, de mis brazos y la voy a llevar a mi cabeza. Voy a poner atención, cara, si no hay tensión en las mandíbulas, en la frente, intentando que todos los músculos de mi cara estén relajados. Y también pongo la atención en la parte interior de mi cabeza, sabiendo que hay un gran movimiento de las neuronas con sus conexiones sinápticas, el cráneo como gran protector de esa masa tan delicada que está en nuestra cabeza, de nuestros cerebros diferentes, la amígdala, el sistema límbico, nuestro cerebro primitivo. Y ahora una inhalación profunda y suelto la tensión de mi cabeza e imagino la coronilla de mi cabeza y la punta de los dedos de mis pies como extremos de una unidad sólida, que es mi cuerpo. Y pongo atención a ver si en alguna parte del cuerpo tengo alguna sensación. No pasa nada si la tengo, ni la quiero quitar, solo la reconozco. Y ahora voy a hacer una limpieza con la imaginación. Voy a imaginar que por la coronilla de la cabeza entra una cascada de luz blanca, una cascada grande que va recorriendo todo el cuerpo y sale por la planta de los pies. Como es una cascada, no se agota. Yo sigo atento a la respiración y veo esa luz que va recorriendo cada parte de mi cuerpo y se va llevando cualquier tensión, cualquier emoción atrapada, cualquier malestar, lo arrastra y se lo lleva y mi cuerpo se va quedando bien, relajado, sereno y tranquilo. Me concentro en la respiración y si mi atención se va detrás de algún pensamiento, hago una profunda inhalación y regreso. Atención a la respiración, a la cascada de luz. Y con la siguiente respiración dejo de poner atención a mi cuerpo y a la cascada de luz. Vuelvo a la respiración. Voy haciendo algunas respiraciones conscientes a mi propio ritmo. 4 o 5 respiraciones y mientras tanto voy moviendo los dedos de mis pies, abro y cierro mis manos. Muevo mi cabeza hacia los lados, mis hombros hacia arriba y hacia abajo. Me muevo de un lado al otro. Y cuando me sienta listo, abro mis ojos. Voy a dedicar un minutito a escribir cómo estoy en este instante, cómo estoy, cómo está mi cuerpo y cómo está mi ánimo, cómo estoy en este momento, cómo me siento.
Me puedo estirar si creo que lo necesito, bostezar. Ok, bueno, entonces el origen de la vida fue unicelular y estos seres microscópicos siguen existiendo hasta nuestros días y cooperando, ya que ellos fueron los pioneros en llegar a la Tierra, los conquistadores del planeta, entonces siguen existiendo con nosotros. Y tenemos ejemplos maravillosos de organismos que consideramos microorganismos, ya sea que estén hechos de una sola célula, como la mayoría de los que vemos aquí, o que sean de varias células, como este osito de agua, que también es microscópico. Entonces aquí tenemos un ejemplo de las bacterias, de virus y de hongos, porque aunque nosotros vemos esta estructura de un hongo, como lo vemos como una seta, como un champiñón, en realidad esto es solamente su estructura reproductiva. Si lo comparáramos con una planta, sería como la flor de la planta. Pero la verdadera planta, o sea, el verdadero hongo, es unicelular y se encuentra abajo de la tierra, adentro de nosotros, en muchísimos lados. Y todos estos organismos son súper abundantes, no solo porque ellos iniciaron la vida, pero al ser más pequeños pueden estar mucho más distribuidos. Entonces, ¿en dónde están? En realidad están en todos lados. Están en nuestra piel, están en el suelo, están en el aire, están en nuestras manos antes de lavarlas, están en nuestras manos después de lavarlas, están en nuestros ojos, en la boca, en las mucosas, en todos lados donde se puedan imaginar, están llenos de microorganismos. Y tiene sentido pensar que si son tan abundantes, entonces tienen un papel esencial para la vida, y no como pensamos normalmente que son únicamente causantes de enfermedades o que quieren hacernos algún daño. Al contrario, como son tan abundantes, lo que hacen es permitirnos la vida, aunque nosotros estudiamos más aquellos que nos causan daño porque pues son más evidentes para nosotros. De hecho, se ha estimado que hay 10 veces más bacterias en nuestro intestino que células humanas en todo el cuerpo. Ahora imagínense si le sumamos las bacterias que también están en el sistema, por ejemplo, respiratorio, en el circulatorio, en la piel, en todas las cavidades de nuestro cuerpo, en los sistemas reproductores. Ahí aumentas muchísimo más. Y ahora si también metemos hongos, parásitos y virus, bueno, hay muchísimo más. Entonces, en este espacio que, por ejemplo, yo llamo Ana, hay muchos más organismos que células realmente mías. Entonces, aquí nos da como una pregunta de, en realidad, ¿quién soy yo? ¿Puedo hablar de una individualidad? Pues vamos a ver a lo largo de la presentación, pero pues es una pregunta que vale la pena hacernos a lo largo de este recorrido que vamos a llevar por el mundo de los microorganismos. Somos más microorganismo que humano. Y bueno, todos estos microorganismos se han estudiado especialmente en las zonas intestinales, porque tienen una gran influencia en nuestro bienestar y además porque son de relativamente fácil estudio. Y se han dado cuenta que, por ejemplo, los ciclos circadianos, que es la regulación de cuando estamos despiertos o dormidos, cuando nos da hambre, cuando no nos da hambre, y nuestros comportamientos a lo largo de un periodo de 24 horas, son regulados en gran parte por el intestino. La cognición, nuestra manera de aprender, nuestra manera de desarrollar nuestro aprendizaje, tiene que ver también con las interacciones que se dan en el intestino. Nuestros antojos tienen que ver con esto, las emociones, hay quien vincula incluso la personalidad, la manera en la que manejamos el estrés y nuestra condición física. Todo se relaciona con todas las interacciones que existen adentro de nuestro intestino. Y antes de que lo estudiáramos desde este punto de vista, todas estas cosas eran asociadas únicamente a otro órgano, al cerebro. Y el cerebro tiene obviamente funciones bien importantes, pero ahora se estudia la comunicación entre estos dos. Y no solamente de cerebro a intestino, como el que manda instrucciones y el que recibe, sino de intestino a cerebro. La zona con mayor cantidad de redes neuronales después del cerebro está en el intestino. Entonces, bien interesante cómo estos dos están en constante comunicación y es una comunicación bidireccional, no es que uno le mande al otro. Y lo más padre de esto es que no son
las células intestinales humanas las que tienen esta comunicación, o las neuronas que van desde el intestino por el nervio vago hasta el cerebro, sino que son los microorganismos, bacterias, virus, hongos, parásitos que no son nosotros, se comunican con nuestras estructuras para dar lugar a lo que nosotros conocemos como yo. Antes de continuar de cómo es esta interacción, quiero platicar cómo es que llegamos a tener tantos microorganismos en nosotros, ¿no? Cómo es que al final estamos tan poblados, tanto por dentro como por fuera, de un montón de bacterias, virus, hongos y parásitos. Normalmente se estudia más a las bacterias porque son más grandes y más sencillas de estudiar, aunque nunca hay que dejar de vista que hay, por ejemplo, muchas más virus que bacterias y son súper importantes, y una cantidad relativamente similar de hongos. Entonces, el único lugar, en el único momento en el que estamos en un lugar relativamente estéril es el vientre de nuestra madre. Ahí adentro se cree que no hay, o al menos no muchos, microorganismos, aparte del bebé que está creciendo en el vientre de la madre. Pero a lo largo de los 9 meses que dura el embarazo, se van cultivando en el canal de parto un montón de bacterias que van a ser ingeridas por el bebé al ir pasando por ese canal al momento del nacimiento. Y todas esas bacterias lo que hacen es colonizar, llegar como colonizadores al intestino, poner su bandera y empezar a crecer. ¿Qué pasa con los bebés que no pueden nacer por parto natural, que no se comen todo ese pool de bacterias que estaba en el canal de parto de la madre? Bueno, entonces no van a tener esas bacterias para que colonicen el intestino, y de donde las sacan es de la piel de la madre. Y es muy importante, recientemente se ha estudiado cómo manejar a estos bebés que no nacieron por un canal de parto, porque tienen más propensión a tener enfermedades autoinmunes, a tener asma e incluso leucemia. Todo esto por no tener una buena colonización de bacterias en el intestino. Entonces, cosas como partos de cesárea nada más por gusto, o por evitar dolor, o por comodidad, o por practicidad, empiezan a poner una duda importante dentro de los hospitales, porque, bueno, afecta el bienestar del niño ya una vez nacido, ¿no? Y ahora sí, ya tienes tu intestino colonizado, ya sea por las bacterias de la piel de tu madre o por el canal de parto, y entonces esas bacterias tienen que vivir de algo, y es como un ecosistema, es como un jardín. La leche materna es la comidita que le da a esas bacterias para que crezcan, y lo maravilloso de esta leche es que le da de comer solamente a las bacterias que van a beneficiar el desarrollo del bebé, porque seguramente en el canal de parto o seguramente en la piel, incluso en el ambiente, en todo lo que el bebé pueda ir chupando e ingiriendo en su intestino, hay un montón de bacterias patógenas, bacterias que le podrían hacer daño. Sin embargo, como solo se alimenta de leche materna, estas bacterias no reciben ningún alimento para poder proliferar y crecer en el intestino. Entonces la leche materna nos ayuda un montón, y además de que nos brinda un montón de células inmunitarias, bueno, de compuestos inmunitarios, para que el bebé pueda defenderse. Y otra vez tenemos una colonización posteriormente en el crecimiento, que es cuando empezamos a ingerir alimentos sólidos. Y por eso también es importante ver qué es lo que están comiendo esos bebés, porque esas bacterias que vienen en la manzana, en el plátano, en el pedazo de pan, en el pedazo de pollo que van entrando, tienen influencia en cómo va a ser su intestino y cómo va a ser su desarrollo a lo largo de la vida. Para entender un poquito a las bacterias, vamos a clasificarlas en 3 grupos. Esta no es una clasificación científica o una clasificación real, nada más es una clasificación que nos sirve a nosotros para entender cómo es que funcionan. Entonces tenemos un montón de bacterias que nos hacen un bien, que se llaman mutualismo. Nos ayudamos mutuamente. Nosotros damos a ellas un lugar donde vivir y ellas nos brindan servicios, por ejemplo, degradar las cosas que no podemos degradar. La mayoría de las plantas que comemos son hechas de celulosa, que es un compuesto súper pesado de digerir. Nosotros no podemos digerirlo. Si quisiéramos hacerlo por nosotros mismos, tendríamos que tener 7 estómagos y comer nuestra popó, como lo hacen las vacas, tienen 7 estómagos, o los conejos que comen su propia popó. Entonces, y aún así, ellos son ayudados por bacterias del intestino, y además tienen otras funciones que vamos a ver después, que tienen que ver incluso con neurotransmisores. Después tenemos bacterias comensalistas.
Estas como aquí, como esta, están como medio desubicadas, ellas viven ahí muy contentas. A nosotros no nos afecta su presencia, pero ellas se ven beneficiadas. Y son bien importantes en nuestro intestino porque ocupan mucho espacio, mucho espacio. Entonces, aunque no nos hacen ni bien ni mal, ocupan espacio que podría ocupar una bacteria, por ejemplo, patógena, y no queremos que eso ocurra. Sin embargo, siempre en nuestro intestino hay bacterias patógenas que nos causan algún daño en cierta abundancia, ¿no? Y entonces podrían, si crecen esas poblaciones de bacterias malas, generarnos algún estrago, pero sin embargo, normalmente están con nosotros. Dentro de nuestro intestino estamos llenos de bacterias y se cree que hay 380 billones de bacterias que nos hacen bien de 5,000 especies diferentes. Entonces, la mayoría de bacterias que están en nuestro intestino nos permiten no solamente tener funciones como digerir o tener un buen estado de ánimo, sino la existencia, ¿no? Nos permiten existir. Y vamos a ver cómo es que funcionan las poblaciones de microorganismos en nuestro intestino. Y funcionan igual que cualquier ecosistema vivo. Aquí les pongo un ejemplo de un manglar, en donde tenemos un montón de especies que están ahí colaborando, cooperando, existiendo. Tenemos especies de aves, por ejemplo, que se alimentan de los frutos de las plantas y cuando hacen popó, la semilla que estaba en esos frutos puede germinar y hacer plantas nuevas, las cuales son el refugio de cangrejos y moluscos, por ejemplo, el caracol que está acá, que a la vez también puede ser alguno de los alimentos de las aves o de peces, peces pequeños que pueden comer a insectos pequeñitos que estén en el agua, los cuales estos peces son comidos por peces más grandes, y por supuesto hay cocodrilos y grandes depredadores que se comen a estos peces. Cada uno de estos organismos, incluso por ejemplo las hojas de los árboles que caen al agua, alimentan a las bacterias que están en el fondo y las mantienen vivas para que cuando por ejemplo un cocodrilo se muera, pueda volver a ser tierra, la puedan degradar las bacterias, convertirlo en tierra, que después va a nutrir a los árboles, que va a nutrir a las aves, que van a nutrir a los cangrejos, así, y se va generando toda esta enorme red de interacción. Nosotros vamos a un manglar y no nos asustamos de que haya cocodrilos. Cualquiera que haya ido a un manglar estuvo cerca de un cocodrilo sin darse cuenta. Pero no pasa nada, ¿no? Siempre tenemos depredadores en los ecosistemas. Pero ¿qué pasaría si ustedes llegan a un lugar y está así? Pues ya no es lo mismo, ¿no? Ya no se meterían al agua. Ahora sí hay un peligro. Si ponemos como equivalente una bacteria patógena al cocodrilo en un manglar, si estamos en un ecosistema sano, está perfecto que esté ahí existiendo. Es parte de las interacciones, ayuda a regular a las bacterias. Pero si crece demasiado, si llegara una persona y le aventara un montón de comida que no es la que está en el ecosistema, entonces este cocodrilo pues se va a reproducir muchísimo y no solo va a haber muchísimos cocodrilos que sean muy peligrosos, sino que van a comer tantos peces que ya no va a haber peces para sostener a los otros animales que se alimentan de ellos. Y sin esos animales, tal vez las aves ya no tienen que comer. Y sin las aves ya nadie va a plantar las semillas de los árboles y al final nos quedamos sin nada de ecosistema. Entonces, el crecimiento de distintas poblaciones es lo que determina el bienestar o malestar de un ecosistema, porque siempre tenemos todos los tipos de interacciones en un ecosistema. El chiste es que las poblaciones estén balanceadas, ¿ok? Y entonces, claro que importa lo que comemos, porque lo que comemos determina a quién vas a alimentar en tu intestino. Al igual que en el manglar, en todas las interacciones que tenemos en nuestro ecosistema interno, cada una de las bacterias tiene una función específica. Algunas degradan fibra, o sea, les gusta comer fibra, algunas les gusta comer carbohidratos, algunas les gusta comer lípidos, algunas les gusta comer carne, y dependiendo del proceso que lleven para alimentarse de estas cosas, va a ser las sustancias que liberen y las señales que van a mandar a lo largo del cuerpo. Entonces, si tú empiezas a alimentarte de un montón de, por ejemplo, de fibra, entonces las bacterias de fibra van a crecer y estas bacterias van a ocupar más espacio y van a darte los beneficios o los maleficios que pueda traer su presencia. Aunque estas bacterias no es que estén ahí para servirnos, ellas están ahí existiendo como su mundo dentro de nosotros y si tienen hambre, piden.
Y este es el caso, por ejemplo, de un hongo que todos tenemos en el intestino, no solo en el intestino, en muchísimas partes del cuerpo, que se llama Cándida. Y Cándida la representé con esta curiosa bacteria que es súper afín a lo dulce. Le encantan los carbohidratos, ¿no? ¿Y qué pasa con Cándida? Que ella requiere de esos carbohidratos para vivir. Y quien decide qué comes, bueno, quien decide, entre comillas, es el cerebro. Entonces se tiene que comunicar con el cerebro para pedirle que por favor coma lo que ella necesita. Entonces lo que hacen estos curiosos hongos es liberar una sustancia que atraviesa todas las redes que tenemos de nervios, desde el intestino por el nervio vago hasta el cerebro, y esa sustancia es como un mensaje que va y le dice al cerebro, se nos antoja algo dulce. Y el cerebro lo interpreta como a ti, Ana, se te antoja algo dulce, no te dice a Cándida se le antoja, ¿no? Te dice a ti se te antoja algo dulce. Y entonces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero si tienen un antojo no específico, como, ay, se me antoja algo panoso o chocolatoso o dulzoso, pero no sé qué, no se te antoja el pastel de tu abuelita, se te antoja algo chocolatoso, es Cándida gritando, déjale de comer, ¿no? Porque dice lo que sea, solo quiero algo dulce. Y entonces, ¿qué va a pasar si tú te comes esa donita que viste ahí en tu sala? Te la vas a comer, Cándida va a decir, ay, qué rico, y como tuvo alimento, pues se va a reproducir. Y cada vez va a haber más Cándida. Y entonces, cada una de estas Cándidas nuevas que nació va a soltar esa sustancia y decirle al cerebro, oye, queremos algo dulce, queremos comer, y tu cerebro va a decir, ay, se te antoja un pastel, ándale, ve por él, no pasa nada. Y entonces, algo tan íntimo de cada quien, que son sus antojos, nos damos cuenta que ni siquiera son nuestros. Lo que nosotros creemos que nos gusta, lo que nosotros creemos que queremos, es en realidad lo que quieren otros organismos que viven adentro de nosotros. Y este ejemplo, pues, es, digamos, un poco hacia la negativa, porque si Cándida crece demasiado, podemos tener candidiasis, que es algo que no deseamos tener en nuestro intestino y en ninguna parte del cuerpo, y nos puede llevar a estragos en la salud, y tenemos que controlar esas poblaciones de Cándida. Y a diferencia de cómo podría recetarte un médico un antibiótico o algo, simplemente bajando tu consumo de azúcar, podrías terminar regulando estas poblaciones de Cándida en el intestino. Pero así como está esta relación un poco malévola, macabra, entre Cándida y nuestro cerebro, también tenemos relaciones súper benéficas. Por ejemplo, hay ciertas bacterias en el intestino que lo que hacen es estimular células inmunitarias del sistema inmune y le dice, oye, ve y checa al cerebro. Entonces, estimula esa célula y gracias a esas bacterias es que el cerebro puede repararse a sí mismo. Entonces, si no tenemos este tipo de bacterias, por ejemplo, las degradadoras de fibra, y tenemos algún daño neuronal o simplemente estamos avanzando con la edad y vamos perdiendo neuronas, el cerebro no tiene la capacidad de repararse. Y enfermedades como Parkinson, como Alzheimer, están asociadas a una mala microbiota, a una mala interacción de organismos en el intestino desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, cuando el intestino tiene las poblaciones mal reguladas, se le dice que tienes una disbiosis. Entonces, la vida que está ahí está mal, ¿no? Está mal acomodada, tienes un mal porcentaje de las bacterias que deberías tener y esta disbiosis va a permitir hasta el punto de que no puedas reparar los problemas que hay en tu propio cerebro, ¿no? Y al contrario, si te alimentas de bacterias benéficas, probablemente estimulen a tu sistema inmunológico que va a permitir que cuides a todo tu cerebro, digo, a todo tu cuerpo, incluyendo al cerebro. Porque al final, a la microbiota, a la mayoría del ecosistema que tienes en el intestino, le interesa que tú estés bien, porque tú eres su casa, ¿no? Entonces, no solamente es esta parte de los antojos, que ya vimos que nos arrancaron algo que pensábamos que era nuestro, pero también la felicidad. ¿Qué te hace feliz? Seguramente todos han escuchado hablar aquí con mi papá de la serotonina, ¿no? La hormona de la felicidad, que te hace sentir súper bien y te hace sentir contento. Pues esta serotonina se sintetiza, quiere decir, se construye a través del triptofano. Y el triptofano es un aminoácido que nosotros ingerimos en la dieta. Sin embargo, para nosotros como células humanas es bien difícil transformar triptofano a serotonina. Y los que hacen ese trabajo por nosotros son las bacterias.
O sea que si tienes una buena microbiota, si tienes una buena interacción de las bacterias y microorganismos en tu intestino, vas a tener más placer porque vas a tener la capacidad de generar más serotonina. Entonces podrían preguntarme, Ana, ¿estás diciendo que yo podría tratar mi depresión con una buena dieta? Sí, claro que sí. Ahora se estudia eso y hay un estudio bien interesante que les voy a platicar antes de pasar a la imagen de este lado. En un laboratorio de Estados Unidos, agarraron microbiota, agarraron las bacterias intestinales de una persona deprimida y se las pusieron a una rata que no tenía microorganismos. En el laboratorio nosotros somos capaces de generar ratitas que no tengan microorganismos para nosotros poderle poner algunos y estudiar qué sucede. Entonces agarraron las bacterias de esta persona deprimida, se las ponen a la rata que no tiene bacterias, empiezan a colonizar y después de unas semanas la rata empieza a mostrar comportamientos de depresión. Y seguramente pensarán, ay, sí, ¿cómo sabes que una rata está deprimida, no? Pero sí se puede, porque el ritmo cardíaco cambia, el comportamiento de la rata es diferente, ahora está más aislada, no le interesan las interacciones sociales, no juega, no se reproduce, ya no va a los ejercicios que les ponen a hacer dentro del laboratorio. Es una rata realmente deprimida y si sacas análisis de sangre, puedes darte cuenta que tiene todas las hormonas asociadas a la depresión. ¿Y qué hicieron? Hicieron también lo contrario. Una persona feliz, una persona normal, agarraron su microbiota, especialmente bacterias, se las metieron a una ratita y esa ratita mostraba un comportamiento normal, ¿no? Que podríamos decir que es una rata feliz. Ahora, ¿qué pasaba si las bacterias de esta rata feliz se las pasabas a la rata que ya estaba deprimida? La rata se volvía feliz. Entonces, algo todavía más íntimo de nosotros, que son nuestros estados de ánimo y nuestras emociones, porque yo juro que estoy enojada con mi vecino porque me cortó mi árbol, en realidad puede ser nada más las interacciones de tu intestino que no están generando la suficiente serotonina y entonces tu cerebro interpreta esa baja de serotonina como que algo está mal y ya tú buscas una excusa en tu medio externo, ¿no? Porque al final el 90% de la serotonina es sintetizada por nuestras bacterias. Ahora, esta serotonina no solamente es necesaria para estos sentirnos bien. Se ha estudiado que, por ejemplo, tiene que ver con el dolor abdominal, con nuestras emociones, la respuesta que tenemos al estrés, nuestro apetito, si tienes mucho o poco apetito, puede ser por los niveles de serotonina y los niveles de serotonina tienen que ver con las poblaciones bacterianas que tienes. Tu conducta sexual, tu propensión hacia las adicciones, el control motor, el ritmo de tus ciclos circadianos, si te desvelas mucho, si no te puedes levantar temprano, cómo se regula tu cerebelo, que tiene las funciones básicas del cuerpo, la temperatura corporal, cómo está el tono de tu cerebro, cómo está el tono de tu colon, cómo son las secreciones de tu páncreas, cuáles son las secreciones también de tu intestino, cómo es tu movilidad intestinal. Todo esto tiene que ver con la serotonina. Entonces, al final, nuestro comportamiento, nuestro cerebro y nuestro intestino se guían por la serotonina. Y no solo es este neurotransmisor, pero este es solo un ejemplo de todos los que hay y de todas las interacciones que en realidad tenemos con las bacterias. Y algo muy parecido sucedió en un estudio que hicieron de bacterias en el intestino con obesidad. A ambas ratas les daban exactamente la misma comida y la misma cantidad de comida. Y era una comida rica en grasas. A la bacteria que no tenía bacterias, a la rata, perdón, que no tenía bacterias o que tenía una microbiota sana, le daban comida alta en grasas y muy procesada y todo, y era una rata normal. Sin embargo, una rata con disbiosis, que le metían bacterias de un intestino, digamos, con las poblaciones no sanas, comía esa dieta y se volvía obesa mórbida. O sea, así de importante es nuestra microbiota. Entonces puede ser que la dieta no funcione, que el gym no esté funcionando. Y todo esto es gracias a las poblaciones que estás teniendo en tu intestino. Y por último, el otro aspecto que quiero tratar de esta relación cerebro-intestino es la cognición. Los centros de aprendizaje del cerebro, que es donde se da más neurogénesis, donde se generan más conexiones, están llenos de receptores de serotonina y dopamina.
La dopamina, además de generarte placer, es súper adictiva. Entonces, en realidad, aprender para nosotros es algo adictivo y padrísimo. Nos da muchísimo placer aprender. Y aprender no solamente es en un salón de clases, es, por ejemplo, meterte a este diplomado o que te cuenten un chisme o leer un libro. Todo eso son procesos de aprendizaje. Y entre más aprendizaje hagas, más fortaleces tus neuronas. Y si fortaleces tus neuronas, cuando tengas algún problema neuronal, por ejemplo, un golpe fuerte o simplemente la vejez, que es una reducción fuerte de neuronas, no te va a afectar y vas a poder ser un viejito feliz porque tienes un montón de neuronas de reserva, a pesar de que normalmente desde los 25 años empiezan a morirse las neuronas que tenemos en el cerebro, digamos, de manera ya recurrente. Y todo esto puede potenciarse con una buena microbiota, porque si tú tienes una buena microbiota vas a tener buenas cantidades de serotonina para que aprender te genere el suficiente placer para que sigas aprendiendo, entonces tengas una neuroregeneración y neurogénesis, o sea, más neuronas y más conexiones, y entonces puedas llegar a una vejez súper saludable con todas tus condiciones físicas adecuadas. Y además, feliz, ¿no? Entonces aquí ya relacionamos toda nuestra vida con el cerebro, el intestino y nuestro comportamiento y nuestra forma de aprender. Hay estudios también que relacionan, por ejemplo, cómo aprende un niño que nació por un parto natural y un niño que nació por cesárea. Y no sorprendentemente, los niños que nacen por parto natural tienen mejor capacidad motora y mejor capacidad de aprendizaje. ¿Por qué? Porque su colonización en el intestino al nacer por el canal de parto fue mucho más saludable que la que pudo obtener con cesárea. Sin embargo, algunos nacimos, por cesárea y aún así podemos tener todos los beneficios de una microbiota sana cultivándola de manera adecuada. Y ahorita vamos a ver eso. Antes de ver cómo podemos cultivar nuestra microbiota, es importante tocar este tema. Antibióticos. Antes eran súper comunes, muchas veces ni siquiera se pedían recetas, pero ahora sabemos que son un arma bastante letal en nuestro bienestar. ¿Por qué? Porque los antibióticos que se recetan normalmente no son antibióticos específicos, sino que son generalistas. ¿Qué quiere decir? Que matan bacterias. Y como ya vimos, más de 10 veces más de nosotros mismos son bacterias que están en nuestro intestino. Y si tú te tomas un antibiótico general, un antibiótico de amplio espectro, lo que vas a hacer es matar a todas esas bacterias que están en tu intestino, incluidas las que te dan serotonina, incluidas las que te permiten la cognición, incluidas las que te permiten regular tu apetito, incluidas las que te hacen ser feliz, ¿no? Y obviamente también acabas con los patógenos, pero luego tienes que ver quién crece primero. Van a crecer primero las bacterias que te benefician, otras bacterias que te generan una enfermedad o las bacterias que no te afectan. ¿Quién va a crecer después de ahí, no? Entonces los antibióticos tienen que estar súper regulados. Y no digo que no funcionen porque han sido un gran avance en la ciencia, pero lo ideal, si vas a tener un antibiótico, es que te hagan un cultivo de las bacterias que tienes en tu intestino, te digan cuál es la que está sobreexpresada, cuál es la población que creció demasiado y te den un antibiótico solamente para esa bacteria, porque si no llegamos a estados de disbiosis que están asociados, como les dije, hasta enfermedades como Parkinson y Alzheimer. ¿Y qué podemos hacer para mantener nuestra microbiota o para recuperarla si nacimos por cesárea o para recuperarla si ya hemos tomado antibióticos? Pues tomar prebióticos y probióticos. Los probióticos son alimentos que poseen las bacterias, que poseen a los bichos que nos van a ayudar a nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, el yogurt tiene un montón de bacterias vivas, entonces te las tomas vivas y llegan vivas a tu intestino a querer colonizar y a interactuar con ya la vida que tienes adentro. Hay productos, además, el mejor obviamente es el yogurt natural, pero también hay productos parecidos al yogurt que tienen ya ciertas cosas que les meten como químicos que favorecen también esto. La kombucha tiene un montón de probióticos, también la cerveza tiene probióticos, digo, esa no hay que exagerar porque tiene otro componente que es el alcohol, ¿no? Y ese no nos conviene, pero un poquito no hace daño. Y también tenemos, en casos muy extremos,
bacterias encapsuladas, ¿no? Ya tenemos píldoras de probióticos que podemos utilizar si creemos que nuestra microbiota realmente necesita una colonización intensiva. Entonces, vemos cuántos UFC tiene, que son unidades formadoras de colonias. Me encuentro el mouse, aquí está, UFC. Tiene que tener varios millones, al menos 500 millones, y entonces ya podemos así colonizar nuestro intestino. No las tienes que tomar toda la vida, nada más las metes para que ellas luego se reproduzcan. Y también tenemos los prebióticos, que ahí no es comerte al bicho en sí, sino es comer lo que necesita el bicho, ¿no? Entonces, por ejemplo, las mejores bacterias que tenemos en nuestro intestino son aquellas que degradan fibra. Entonces, necesitamos consumir fibra para que estas bacterias tengan algo que comer. Una fuente de fibra que es muy subestimada es la naranja. Comer naranja en gajos, el gajo de la naranja, esa parte blanca que envuelve al juguito, eso tiene muchísima fibra que alimenta a las bacterias de tu intestino. Comerte una naranja, un gajo de naranja, bueno, los gajos de una naranja diarios hace que tus poblaciones de bacterias degradadoras de fibra estén súper saludables. Pero además hay muchas otras fuentes de fibra. Y por supuesto, también te importa tener una dieta variada, una dieta amplia, porque de esta manera vas a tener una diversidad amplia en tu intestino, ¿no? Porque vas a dar muchas opciones de comida para que muchas bacterias diferentes se puedan desarrollar. Entonces aquí les quería preguntar al final, ¿quiénes somos en realidad? ¿No? Si nuestras emociones en realidad no son nuestras, si los antojos no vienen de nuestra persona humana, si en realidad nuestra salud o enfermedad depende de otros organismos, si existen mucho más seres vivos en este espacio que llamamos Ana, que yo misma, que bacterias que son yo mismas, entonces valdría la pena vernos como un holobionte. La ciencia estudia este nuevo concepto que se llama holobionte, que quiere decir totalidad. Y en realidad el espacio que nosotros vemos de nosotros mismos, de yo como Ana, él como José Luis, ustedes cada uno como ustedes vivos, en realidad no son una persona o un individuo, son una comunidad de organismos que manifiesta lo que vemos como nosotros mismos, pero en realidad es una comunidad cooperativa de interacciones. Y eso es bien bonito y nos da un montón de vida y de pasión, porque cuando tomas decisiones, no estás tomando decisiones solo para ti, sino para toda esa comunidad que vive alegre y pulula en cada célula de tu cuerpo. Y ahora no solo nos quedamos en la individualidad del ecosistema, que ya vimos que no es individual, sino nosotros mismos, sino qué pasa pasando desde la piel hacia afuera. Y aquí justamente les voy a hablar ya de mi proyecto de investigación en la universidad con mi grupo de laboratorio. Bueno, no es justamente mi proyecto, yo también trabajo con elefante marino, pero este es el proyecto de una amiga. Y entonces estudiamos las comunidades que existen en el ecosistema llamado elefante marino. Estos elefantes marinos tienen un montón de bacterias en su intestino también que les ayudan a regular su cerebro, sus emociones, su temperatura, su alimentación, etc. Entonces nosotros sacamos una muestra de esas bacterias, las cultivamos en el laboratorio y vemos qué bacterias tienen. Oh, sorpresa la que nos llevamos cuando nos dimos cuenta que estos bichos están llenos de bacterias resistentes a antibióticos. Se imaginarán que el lobo marino no tiene farmacéuticas y no consume antibióticos. Entonces, ¿de dónde saca esas bacterias resistentes y esos antibióticos que obviamente tienen un impacto negativo en su funcionamiento intestinal y por lo tanto un impacto negativo en su existencia? Y esto se debe a que ellos viven en el agua. Y nosotros dejamos todos nuestros desechos en el agua. Cualquiera que ha nadado en las costas de Mazatlán estará arrepintiéndose en este momento de haberlo hecho, ¿no? Este es el drenaje que soltamos en las costas hacia el océano. Cuando nosotros tomamos un antibiótico, solamente somos capaces de absorber o de utilizar el 30%. O sea que el 70% de ese antibiótico y bacterias se va directo en la pipí y en la popó. Y esa pipí y popó llega al océano. Y los peces, ballenas, leones marinos, lobos marinos, tortugas que están ahí, no tienen más que ingerirlo porque viven en ese medio. Entonces, las decisiones que tú tomas no te afectan solamente a ti, sino al ecosistema al que van llegando
todo lo que va soltando. Y esto no se ha visto solamente con antibióticos. Hay un montón de organismos marinos y de cuerpos de agua dulce también, estériles por los anticonceptivos hormonales que toman las mujeres, que la mayoría de ellos también salen por la pipí. En el Támesis se hizo un estudio en el que hay anguilas y peces adictos a cocaína, porque cuando alguien se droga con cocaína, la mayor parte de esta droga sale directo por la pipí. ¿Y a dónde llega? A los cuerpos de agua. ¿Y quién se hace adicto? El pez, ¿no? Entonces, todas nuestras decisiones van más allá de nuestro cuerpo, y cuando nos cuidamos, no solo cuidamos a la vida que está dentro de nosotros, sino a la que está afuera. Y quisiera concluir con esta frase de John Muir que dice: cuando uno jala una sola cosa en la naturaleza, se encuentra que está agarrada del resto del mundo. Entonces todos estamos interaccionando, todos estamos interconectados, y lo que hagamos va a afectar no solo a nosotros, sino al ecosistema que llamamos planeta. Y esto sería todo. Ay, qué hermoso. Qué rico, Ana, muchísimas gracias. La verdad es que estaba aquí al lado para dejarte toda la cámara, pero estaba tan emocionado en algunas cosas. Primero, muchas gracias por tu dedicación, por tu entusiasmo, por tu sabiduría. Gracias. Y bueno, esto de que somos una comunidad cooperativa interconectada, ¿no? Toda esta parte de la interdependencia. Y ahorita con esto último, pues me lo dijiste todo, ¿no? O sea, ¿quién va a pensar que las hormonas, que los antibióticos, que lo que yo tomo se va al mar y que, bueno, le está afectando a las otras especies, ¿no? Y bueno, eso último de que cualquier cosa que jalo mueve a todo lo demás. Entonces, bueno, muchísimas gracias.